Buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar hablando del corregistro. El corregistro de imágenes es aquella aplicación mediante la cual yo tengo dos imágenes que representan el mismo objeto pero no están bien alineadas, entre comillas. Y tengo que modificar una para alinearla con la otra, para que las dos representen las mismas estructuras en las mismas localizaciones. Antes de pasar a hablar desde un punto de vista técnico, qué es el corregistro y en qué se basa o qué estrategias podemos utilizar para conseguir este alineamiento de los objetos dentro de las imágenes, vamos a motivarlo un poco. Aquí tengo dos citas. La primera de ellas me dice que la fusión multimodal con corregistro de imagen es hoy en día alcanzable, que está a la orden del día. La segunda de las citas es una cita que me habla sobre los beneficios en este caso, de los escáneres multimodal, que hablan de una mejor precisión en el diagnóstico, una menor carga para los radiólogos, menos coste para las imágenes, mayor seguridad para los pacientes y un tiempo hasta el diagnóstico más corto. Entonces, ¿cómo podemos pasar a formalizar el corregistro? Es decir, ¿cómo podemos decir cuál es exactamente la tarea desde un punto de vista algorítmico? Ya hemos dicho que queremos alinear las dos imágenes. Consistirá en, vamos a intentar mantener una de ellas, la imagen de referencia, y vamos a mover la imagen de entrada. Mover la imagen de entrada quiere decir cambiar su dominio ZN para adecuarlo al dominio ZN de la imagen de referencia, de tal manera que las estructuras que vemos en un caso y en el otro, observad que las estructuras están relacionadas con el valor de píxel y el valor de píxel viene relacionado con el rango real que puede tomar. Total, para que las estructuras que tenemos en la imagen de referencia y en la imagen de entrada sean más o menos las mismas. En realidad querrá decir, en vez de cuando tengamos un píxel en la imagen de entrada, lo que haremos será mover esa localización espacial, es decir, este valor de píxel que había empezado, por ejemplo, en 0,0, pues ahora resulta que le tendremos que hacer una correspondencia con el píxel 24,8, de tal manera que estén bien alineados. Es decir, estamos moviendo con esta función f todas las posiciones de píxel de manera simultánea. Observad que en principio cuando hablemos de imágenes tendremos píxeles y por tanto tendremos el dominio discreto ZN, pero cuando hablemos de corregistro, un píxel concreto no necesariamente irá a parar a otro píxel específico, sino que a lo mejor va a parar a la frontera entre 2 píxeles o entre 4 píxeles. Por eso, la imagen de corregistro tendrá que ser una función que coja una posición de píxel en Rn, que podría ser Zn también, y me la envíe a una posición espacial cualquiera, que puede consistir con un píxel, puede coincidir, perdonad, con un píxel concreto, es decir, con coordenadas discretas 4, 8, o puede coincidir con unas coordenadas que no sean discretas, 4,5 y 8,23. El objetivo del corregistro es encontrar una medida de similaridad lo suficientemente buena como para que esta imagen original y esta imagen transformada sean parecidas. Sean parecidas es un tema que abordaremos más adelante, pero pensad que no es un tema sencillo de resolver porque si las imágenes no son de la misma modalidad, puede que la misma estructura se represente de manera en una imagen y en otra, con lo cual su comparación no puede ser directamente a nivel de píxel. En cualquier caso, la formulación que tenéis aquí abajo me está diciendo que todos los valores que yo encuentre en la imagen de entrada en una posición X cualquiera, en una posición de píxel X, se tendrá que corresponder con la información que yo encuentre en la imagen de referencia, no en el valor X de la imagen de entrada, sino en el valor transformado. Fijaros que la transformada ahora la estoy aplicando, o parece que la estoy aplicando a la imagen de referencia, en realidad no, en realidad la transformada es lo que me permite salir del dominio de los píxeles de la imagen de entrada al dominio de los píxeles en la imagen de referencia. Lo que pasa es que aquí, por supuesto, lo que he hecho ha sido comparar píxeles. Fijaros que aquí la X es una variable que pertenece al dominio de los píxeles de la imagen de entrada, con lo cual a la imagen de entrada, a la parte de la derecha, lo evalúo de esta manera, a la imagen de la izquierda, a la imagen de referencia, primero le tengo que aplicar la transformada del corregistro. Hablaremos de varios elementos esenciales del corregistro. El primero de ellos ya hemos hablado de él, es la función de similaridad. Es decir, cuando encuentro una manera de transformar todo este dominio espacial, todo este dominio de los píxeles, ¿cómo seré capaz de determinar si las dos imágenes ya se han alineado bien o no se han alineado? En esta línea también hablaremos de no intentar encontrar la similaridad directamente entre dos imágenes, sino entre las transformaciones de las imágenes. Por ejemplo, a lo mejor es una estrategia muy válida, en vez de comparar las imágenes directamente, comparar los contornos que presentan las dos imágenes.
Si las dos imágenes tienen contornos en aproximadamente las mismas localizaciones, podremos decir que el corregistro está bien hecho. Los otros elementos que encontramos están mucho más relacionados con la implementación del corregistro. Lo primero de ellos es la representación del corregistro como la transformación, ¿no? Como esa función f que me coge un píxel del dominio de la imagen de entrada y me da un píxel o la posición del píxel correspondiente en el dominio de la imagen de referencia. ¿Cómo podremos representar estas imágenes? Es decir, ¿cómo a nivel de programación guardaremos en memoria los datos suficientes como para haber caracterizado esta transformación que estamos haciendo? Luego también necesitaremos ver cómo encontramos esta transformación. Cuando hablamos de la función de optimización, nos referimos a cómo somos capaces de encontrar un algoritmo que normalmente será iterativo, y de ahí el hecho de que sea una función de optimización. Normalmente será iterativo porque normalmente intentará ir mejorando poco a poco los parámetros de este movimiento, de tal manera que el movimiento cada vez esté más ajustado, es decir, que las dos imágenes cada vez estén más alineadas. Cuando hablamos de función de optimización, también nos referimos a cómo inicializar el movimiento de una manera adecuada para empezar desde un punto lo suficientemente próximo o cercano a una solución válida que me permita llegar a convergencia, es decir, a una solución convergente en la cual he conseguido alinear las dos imágenes. Pasemos ahora a hablar del tipo de corregistro. Existe una gran cantidad de tipos de corregistro diferentes. Los vamos a clasificar en base a diversas taxonomías. La primera taxonomía que tenemos aquí es la dimensionalidad. Normalmente siempre tendremos, ya lo hemos comentado, corregistros entre imágenes bidimensionales y imágenes bidimensionales o entre imágenes tridimensionales e imágenes tridimensionales, pero no siempre será así. A veces, por ejemplo, podemos tener una imagen bidimensional que se corregistrará como un plano con una imagen tridimensional, ¿no? Tendremos que posicionar esta imagen bidimensional con respecto a la imagen tridimensional original. En este caso, fijaros que la referencia siempre la tendré a la derecha, la imagen de entrada siempre la tendré a la izquierda. Hay otro caso particular que creo que vale mucho la pena comentar, porque es un caso que se ve en la práctica, que es la corrección de movimiento. ¿En qué consiste esto? Vamos a suponer que tenemos una imagen dinámica, es decir, una imagen que hemos capturado no en un instante de tiempo, sino de la cual hemos capturado varios frames o varias imágenes de manera secuencial. A lo mejor a los 0 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Si el paciente se ha movido entre algunas de esas imágenes, aunque intente estar inmóvil, siempre habrá pequeños movimientos, es posible que no las mismas localizaciones espaciales se correspondan con las mismas estructuras. La corrección de movimiento consiste en, vamos a coger una cierta referencia, que puede ser una de estas imágenes, puede ser una media o puede ser incluso una imagen de otra modalidad, y vamos a intentar ajustar todos y cada uno de los frames de manera independiente a esta referencia, para que todos los frames estén bien registrados los unos con los otros. También podemos clasificar la cantidad de corregistros que aparecen en base a la modalidad. Aquí encontramos dos grandes familias. La primera es aquellos corregistros en los cuales estamos haciendo o tenemos la misma modalidad, ¿no? Por ejemplo, una imagen PET con otra imagen PET, una imagen de tipo resonancia magnética con otra imagen de resonancia magnética, etc. Cuando tengamos diferente modalidad, tendremos que tener en cuenta que las imágenes pueden representar con valores diferentes los mismos tejidos, con lo cual el proceso de determinar si las imágenes están bien alineadas o no, esta función de similaridad que necesitamos, tendrá que ser diferente. Esto introduce bastantes complicaciones en el proceso técnico y por eso vale la pena comentarlo. Los algoritmos que funcionen bien para la misma modalidad no necesariamente funcionarán bien para modalidades diferentes y viceversa. A lo mejor un algoritmo que funciona bien con modalidades diferentes no es un algoritmo óptimo cuando tenemos imágenes de la misma modalidad. Siguiendo un poco en esta línea, vamos a hablar de la función de similaridad. Hay diferentes funciones de similaridad que podemos tener entre dos imágenes. Vamos a suponer que tenemos una imagen de referencia, que tenemos una imagen de entrada que hemos podido transformar, con lo cual somos capaces de tener una imagen transformada y ahora, de la cual queremos ver si está bien corregistrada o no. Es decir, ahora, a partir de estas dos imágenes tenemos que ver si representan bien los dos objetos. Hay muchas funciones de similaridad que podemos encontrar. La primera de ellas es, por ejemplo, la correlación cruzada. La correlación cruzada es un operador de procesamiento de señal, en este caso lo utilizaremos con procesamiento de señal 2D o de señal 3D, donde si la imagen tiene dimensión 2 o 3. Y la correlación cruzada lo que intenta hacer es, intenta explicar a partir de una de las imágenes la otra de las imágenes. Y esta explicación lo va a hacer mediante una regresión lineal, entre comillas.
Si existe una regresión lineal que una imagen me la permita expresar o me permita predecir perfectamente la otra imagen, entonces la correlación cruzada tendrá un valor máximo. Otras alternativas son la segunda y la tercera alternativa, que son la diferencia absoluta media y la diferencia cuadrática media. Estas, igual que la correlación cruzada, también actúan a nivel de píxel, es decir, iremos píxel a píxel comparando la imagen de referencia con la imagen de entrada. En este caso, no vamos a obtener una salida máxima cuando las dos imágenes, cuando podamos estimar una de las dos imágenes a partir de la otra mediante una regresión lineal, sino que lo que haremos será directamente el coger el nivel de píxel y calcular cuál es la diferencia. En un caso, diferencia en valor absoluto, en el otro caso, la diferencia elevada al cuadrado. Haremos una media para toda la imagen, es decir, para cada uno de los píxeles de la imagen, y a partir de ahí obtendremos un indicador de cuán similares son estas dos imágenes. La última de las funciones de similaridad que tenéis aquí puestas es la información mutua de Shannon. Tendremos un apartado concreto de la información mutua de Shannon, con lo cual no vamos a entrar en detalle ahora mismo. También, un poco en la misma línea, siguiendo con las funciones de similaridad, tendremos que ver las transformaciones que hacemos previas al corregistro. Antes hemos hablado de que podría ser una buena estrategia no intentar corregistrar el valor de píxel tal cual o no intentar comparar los valores de píxel tal cual, sino intentar comparar en qué lugares encontramos contornos y en qué lugares no encontramos contornos. Otra estrategia que suele ser muy adecuada es el suavizado de las regiones, un poco para ayudar al algoritmo a que converja a una solución óptima. Si las imágenes originales no están suavizadas, a lo mejor los bordes no me permiten pasar de una configuración a otra en la cual soy capaz de encontrar un mejor alineamiento. La última de las taxonomías, mediante las que clasificamos los corregistros, es en función de si permiten o no permiten la deformación local. Aquí encontramos dos grandes categorías, el corregistro rígido y el corregistro elástico. Ya hemos hablado de ambas categorías, pero vamos a repasarlas. El corregistro rígido se corresponde con aquellas situaciones en las cuales no se me permite cambiar la distancia original que yo tenía entre dos píxeles o dos voxeles consecutivos. El corregistro elástico, por otra parte, se corresponde con esas situaciones en las que sí puedo cambiar esta distancia relativa entre unas regiones y otras. ¿En qué caso podemos utilizar tanto el corregistro rígido como el corregistro elástico? El corregistro rígido es adecuado cuando sabemos que tenemos dos imágenes que reflejan la misma estructura, de tal manera que las dos imágenes no se han modificado. Es decir, que la estructura se ha preservado y es exactamente la misma estructura. Corregistro elástico podría ser en el caso en el cual estemos comparando un tejido flexible del paciente o un paciente en un intervalo de tiempo tan grande que ha cambiado internamente cómo están posicionados los tejidos, o incluso podríamos representar cómo intentar ajustar un paciente determinado a una especie de paciente estándar para poderle aplicar un estudio estándar que ya tenemos desarrollado. Este sería, por supuesto, un caso de corregistro elástico. Suelo comentar que en el corregistro rígido normalmente podemos distinguir dos variantes, una en la que no cambiamos la escala y otra en la que sí que permitimos que haya un cambio de escala como un parámetro libre más, porque una de las dos imágenes, a pesar de que mantenemos las distancias relativas, la podemos hacer toda más grande o toda más pequeña a la vez. En este caso, en el caso de imagen médica, el cambio de escala será bastante poco habitual. Y será bastante poco habitual porque normalmente toda la imagen médica que capturemos tendrá unas cabeceras asociadas que me permiten saber cuál es la escala real de los píxeles que yo tengo. Con lo cual, el primer paso será intentar interpolar la imagen de tal manera que ya esté a la escala a la cual la necesito. El segundo de los pasos será mantener la escala haciendo el corregistro rígido que tenemos definido, pero ahora donde el cambio de escala no es un parámetro libre. Ya para acabar os propongo dos tareas. La primera es con respecto a la correlación cruzada. Haced una pequeña búsqueda bibliográfica para ver cómo podemos definir la correlación cruzada entre dos imágenes, tanto si estas son imágenes bidimensionales como tridimensionales. Además, ¿cuándo la podemos aplicar? Es decir, ¿cuándo es adecuado aplicar la correlación cruzada y cuándo no es adecuado en el sentido de que no estaría capturando bien esta diferencia entre similitud entre dos imágenes diferentes? También, ¿cómo podemos representar tanto el corregistro rígido como el corregistro elástico? Y cuando digo representar me refiero a cómo guardaría en memoria unas variables que contengan suficiente información como para ser capaz de saber cuál es la función de corregistro rígido que estoy aplicando, es decir, esta transformación rígida, este movimiento rígido en el espacio o en el plano,
O este movimiento elástico, es decir, cuántos grados de libertad necesito, cuántas variables necesito, cómo lo podría guardar ya a nivel de código, de raíz de memoria, etc.